ahora. Gracias por la asistencia y gracias por la invitación al ente organizador, en este caso de Genes, y sobre todo agradecer pues, a todas las personas, a los ponentes y a los que han participado para organizar este Congreso Internacional. Bueno, como vamos con algo de demora, voy a hacer la presentación de nuestras ponentes. Vamos a tener estas dos ponentes presenciales y un ponente que se va a realizar por videoconferencia. Se va a comunicar de forma digital y yo lo que voy a comenzar es, en este caso, con Marian Correll, que es la que está a mi derecha. Y Marian Corral, es licenciada en Publicidad, en Recursos Publicitarios, así que cuenta con varios másteres en Marketing, Comunicación, Protocolo y Relaciones Institucionales y Dirección de Fundaciones y Asociaciones. En su trayectoria profesional se ha dedicado a transformar y poner en marcha organizaciones, así como liderar proyectos en ámbitos de educación, cultura, gestión y sanidad. Y desde el año 2020 es la directora de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, en este caso AELMU. Y desde su incorporación ha puesto en marcha nuevos informes sobre acceso a medicamentos huérfanos en España, ensayos clínicos en enfermedades raras, terapias avanzadas con diagnóstico con designación huérfana e informe de posicionamiento terapéutico de medicamentos huérfanos, el IPT, que quizás se comenta a lo largo de este congreso. AELMU es una organización que agrupa a 25 empresas farmacéuticas y biotecnológicas para contribuir a mejorar la situación de las personas y familias afectadas por enfermedades raras o poco frecuentes, impulsando el conocimiento de sus patologías y el reconocimiento del valor terapéutico y social de los medicamentos huérfanos. Sin más, a doña Marian le damos entrada para su ponencia. Marian, muchas gracias y adelante. Gracias, Jesús. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, Jesús, y muchísimas gracias a Genes, a su presidente, a Juan, a todo su equipo por la organización nuevamente de este congreso. Por supuesto, también gracias a la universidad por acogernos en este sitio idílico y maravilloso que tanto nos gusta. Y también muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y a toda la gente que nos está escuchando desde casa. La verdad es que después de la inauguración y después de escuchar los testimonios de Miguel Ángel y de María Jesús, empezar ahora a hablar de números y de porcentajes se nos hace un poquito cuesta arriba, especialmente a mí. Y quiero daros las gracias, y ahora que está María Jesús y Ángel escuchándonos, porque yo creo que nos has dado una lección, o por lo menos nos has transmitido cosas que seguramente a todos los que estamos aquí no nos van a dejar igual, no nos van a dejar indiferente. Te quiero dar las gracias por compartir vuestra vida, vuestro testimonio y sobre todo porque yo creo que has dejado algo que invitaría a que esté muy presente durante todo el Congreso, y es que no solo se trata de curar, sino que también se trata de cuidar, unas palabras que hemos reflejado durante todo el año, que ya hizo la reina en su día, y yo creo que muchas veces no se nos tiene que olvidar. Lo importante que es cuidar, y cuidar en todos los sentidos, no solo sanitarios, sino también sociales y, como has reflejado tu experiencia, también educativos. Así que de verdad que muchísimas gracias por
por compartir vuestro testimonio y enhorabuena, porque yo creo que Ángel no puede tener mejor madre ni tú tampoco puedes tener mejor hijo. Así que gracias, de verdad. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro tema completamente diferente. Nos obliga el guión y bueno, como ha presentado Jesús, soy la directora de AELMU, es una asociación que agrupa 25 compañías farmacéuticas, que todas ellas están unidas por un claro compromiso por descubrir e investigar las enfermedades raras. Estas son todas las compañías que actualmente están en AELMU y voy a pasar un poquito de prisa por el tema de ajustarme un poco al tiempo. Muchas veces hablamos de medicamentos huérfanos y permitidme que pase un poquito por encima, pero también me centre en explicaros, por si no conocéis y no sabéis, qué es un medicamento huérfano. Los medicamentos huérfanos son un conjunto de medicamentos que tienen esta designación que se da a nivel europeo porque lo reciben aquellos productos que están destinados o tienen una indicación para una enfermedad que no excede una prevalencia de 5 casos por 10.000 habitantes. Es importante que lo tengáis en cuenta porque también, si conocéis las enfermedades raras, es la misma prevalencia. Además, tiene que ser para un medicamento para una enfermedad que pone en riesgo la vida del paciente o que es muy debilitante, crónica y grave. Además, tiene que ser una enfermedad, el tratamiento tiene que ser para una enfermedad que no haya tenido otro tratamiento en la Unión Europea y, si lo tuviese, tiene que demostrar un claro beneficio y mejora sobre el actual. ¿Vale? Es un poco para que sepáis, cuando estamos hablando de medicamento huérfano, qué diferencia hay con respecto a otros tipos de medicamentos que también son para enfermedades raras. Es un poco la etiqueta que diferencia este tipo de tratamientos. El desarrollo, aunque no nos podemos extender mucho, tenemos que ser conscientes de que el desarrollo de los medicamentos huérfanos es muy complejo porque en sí abordan una complejidad biológica que tienen las propias enfermedades raras, porque además son enfermedades muy heterogéneas dentro de una misma patología. Hay muy poco o nulo conocimiento de esas enfermedades, y no son pocas, como decía Juan, hay más de 6.000. Las compañías que se dedican a investigar enfermedades raras y, en este caso, desarrollar medicamentos huérfanos, tienen que generar una altísima inversión para poder hacer frente a la investigación y se enfrentan a un éxito limitado en conseguir esos tratamientos. De hecho, se calcula que aproximadamente de cada 10.000 moléculas que se investigan, solo una llega como medicamento a los pacientes. Y también hay que enfrentarse a cuestiones éticas muy importantes, porque además la mayoría de las enfermedades raras se diagnostican y se identifican en edad pediátrica, son niños y de eso, desde luego, también podría dar para hablar en otro tema. Cuestiones éticas, también, como os decía, por este tema de la población y también, por supuesto, que yo creo que María Jesús lo ha compartido muy bien, el problema del diagnóstico. Esa dificultad y ese desconocimiento en las enfermedades hace que muchas veces sea muy complicado diagnosticar. Estoy viendo que y os voy a pedir disculpas, que por el tipo de pantalla que es, no sale completamente las slides, para que lo tengamos en cuenta para las próximas presentaciones, porque debajo justo había otras dos cositas importantes. Y es que tengáis en cuenta también que uno de los problemas que hay para el desarrollo de los medicamentos huérfanos es la N tan pequeña de pacientes, lo que implica la dificultad en poner en marcha ensayos clínicos. Bueno, también pasamos por encima un poquito, pero sí dejaros algún dato de la dificultad a la hora de desarrollar. Hay un camino muy largo desde que un medicamento recibe una designación huérfana hasta que llega al paciente. Hay una parte del camino que es un camino, vamos a decirlo, internacional, donde sobre todo es un tema europeo, esa designación huérfana, esa autorización de comercialización, y luego hay una parte nacional que afecta más a la obtención de código nacional, financiación por el Sistema Nacional de Salud, llegada a las comunidades autónomas hasta llegar a los hospitales para que lo pueda recibir el paciente. Se calcula aproximadamente que se suele tardar una media de 10-15 años. Los medicamentos huérfanos han llegado los medicamentos para enfermedades raras con designación huérfana llegaron en el año 2000 gracias a un reglamento que hay europeo, que actualmente está en revisión y que ha supuesto un gran impacto a nivel de innovación, porque ha permitido avances hasta hace nada impensables en las enfermedades raras, ha ayudado al desarrollo de nuevos tratamientos, al conocimiento de la enfermedad, a que haya más inversión y más empresas destinadas a investigar las enfermedades raras, a que el 25% de los ensayos clínicos que se autorizan en España a día de hoy sean para este tipo de patologías y que actualmente haya más de 700 medicamentos huérfanos en investigación, de los cuales muchos de ellos son terapias avanzadas.
Y, por supuesto, también importante a la hora de hablar de medicamentos huérfanos, ser conscientes de qué ha supuesto para estos pacientes. Hay más de 7 millones de personas beneficiadas ya por los medicamentos huérfanos, han mejorado su calidad de vida, también, por supuesto, han mejorado la calidad de vida de los cuidadores, han reducido también la carga de trabajo, han reducido la sintomatología de las enfermedades, disminución, por supuesto, del sacrificio y también, muy importante, han ayudado a disminuir el tiempo de espera para un diagnóstico. En cuanto a ensayos clínicos, como os decía, el 25% de los ensayos clínicos que se han autorizado en España durante el año 2022, como refleja el informe de AELMU, son para enfermedades raras. Es un 2 puntos por encima de los datos de 2021, por tanto crece un 3%, y es también muy importante tener en cuenta la cantidad de pacientes que participan en los ensayos. Como resumen también, simplemente para que lo tengáis en cuenta, actualmente, bueno, pues si comparamos qué ha pasado en los últimos 5 años, la investigación en enfermedades raras ha crecido un 41% y la participación de los pacientes un 32%. Y en este histórico de estos 5 años, como estamos en la región de Murcia, tenemos que decir que Murcia ha participado en 79 ensayos clínicos en enfermedades raras. En cuanto al acceso, que es un poco más la materia de mi presentación, os tengo que decir, bueno, pues que desde AELMU llevamos ya como 7 años con un informe de acceso en el que vamos midiendo cuatrimestralmente y anualmente unos indicadores. Os he traído unos poquitos datos, porque no quería llenaros de números y de porcentajes, pero datos generales y agrupados del número actualmente del número de medicamentos huérfanos que tiene autorización de comercialización europea, son 148, de los cuales 126 ya han venido a España, tienen código nacional, y de los que 77 están incluidos en el Sistema Nacional de Salud. De esos 77 productos huérfanos que están incluidos en el Sistema Nacional de Salud, os tenemos que recordar que no todas las indicaciones de este producto están aprobadas y, de hecho, el 49% de esos productos tienen reducida el número de indicaciones aprobadas, o bien porque no han solicitado la aprobación de esa indicación o porque ha habido una resolución negativa para esa indicación dentro del producto. El tiempo, y perdonadme que vaya tan deprisa, pero Jesús, si me paso de tiempo, por favor, cortame, que estoy haciendo una batida rápida. El tiempo también es importante tener en cuenta a la hora de la financiación. Digamos que clave. He traído los datos de los últimos 4 años. Hay que reconocer que los indicadores del informe han mejorado bastante en este último cuatrimestre, pero es verdad que de todos esos indicadores el del tiempo sigue siendo un indicador que nos sigue gustando muy poco, porque consideramos que tardar 26 meses desde que se obtiene el Código Nacional hasta que se consigue la financiación es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo para la Administración, por supuesto, es muchísimo tiempo para las compañías farmacéuticas, pero sobre todo, sin lugar a duda, es muchísimo más tiempo para los pacientes que están esperando poder recibir un tratamiento. Y luego hemos hablado de 77 medicamentos que están aprobados, pero es que hay otros 49 que están en espera de financiación. De esos 49 que han llegado a España y no han recibido todavía una resolución favorable de financiación, hay 28 que ya han recibido al menos una resolución negativa de financiación. Aquí os he traído un poco para que os hagáis una idea de los años que obtuvieron el Código Nacional y, por tanto, podáis ver los años que llevan de espera. Y luego también otro dato importante, cuando me remonto un poco a lo que os comentaba de todos los que tienen autorización de comercialización y los que han llegado a España, hay un gap que lo complementan 22 medicamentos huérfanos que todavía no han llegado a España, con los datos actualizados a 31 de agosto. Esto es un dato que también nos preocupa mucho, otro de los indicadores del informe, porque estamos viendo una tendencia que ya se está manteniendo durante los últimos 4 años y es que nos movemos en torno a un 14 a un 16% de porcentaje de productos que no vienen a España, que por tanto no van a solicitar un precio de financiación al Ministerio de Sanidad y por tanto no van a llegar por la vía habitual a los hospitales. Quizás eso también se puede interpretar o podría dar para el debate si hay tiempo, para ver por qué España está perdiendo
atractivo para la llegada de la innovación por parte de las compañías. Y luego también al principio se habla de terapias avanzadas. Estas son las terapias más innovadoras que hay actualmente para las enfermedades raras. Actualmente hay 15 aprobadas por Europa, 14 de las cuales ya han llegado a España, ya tienen su código nacional para que puedan ser aprobadas, y 5 de ellas están financiadas por el Sistema Nacional de Salud. Aquí también es un dato importante, pues que desde hace más de 2 años no ha entrado ninguna nueva terapia avanzada para enfermedades raras en el Sistema Nacional de Salud. Terminando ya con mi exposición, pero por ya encadenar un poco también con lo que van a compartir mis compañeros de mesa, tenemos que aterrizar en el momento actual, qué está pasando en el momento actual en torno a los medicamentos huérfanos que nos afecta. Pues ahora mismo a nivel europeo se está revisando el comentado reglamento del año 2000, cuando se empezó a hablar de medicamentos huérfanos, se ha integrado en la reforma de la Estrategia Farmacéutica Europea y actualmente pues propone una serie de cambios, de incentivos, de protección de datos y de acceso, bueno, pues que desde luego pues nos preocupe, tenemos que estar al tanto. Compartimos, por supuesto, que era necesaria la reforma de este reglamento y compartimos que se haga para que se fomente la investigación y para que se reduzcan los tiempos de acceso y las diferencias de acceso de unos países a otros dentro de la Unión Europea. A nivel español, estoy convencida que ya más mis compañeros lo van a profundizar, pero tenemos muchos cambios legislativos pendientes. Por supuesto, se han paralizado por todo el tema de las elecciones anticipadas, pero tenéis así unas pincelas para deciros, se va a cambiar o se quiere modificar la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, se quiere también abrir un Real Decreto de financiación y fijación de precios, como se anunció en el Plan Anual Normativo del Ministerio, y hoy precisamente, hace 15 días, el Gobierno anunció en funciones que iba a sacar un nuevo Real Decreto por el que se regula la evaluación de las tecnologías sanitarias, dentro de las cuales también están los medicamentos, y hoy precisamente acaba el plazo para hacer aportaciones. Y fuera de este plan, también muy importante y seguramente salga hoy, tenemos que tener en cuenta el tema del Real Decreto de Medicamentos en Situaciones Especiales, que se ha convertido desde hace un tiempo en una vía de acceso para aquellos tratamientos que no están financiados por el Sistema Nacional y se traen por lo que llamamos medicamentos en situaciones especiales o por vía extranjera. Para terminar mi exposición, y espero no haberos aburrido mucho, yo creo que me gustaría que os quedaseis con otros mensajes que además María Jesús ya ha sacado en su exposición. Creo que entre todos debemos trabajar para que las cosas cambien, no solo a nivel regulatorio, que como hemos visto tenemos grandes oportunidades sobre la mesa para la próxima legislatura, sino también a nivel de las formas de trabajar con las consejerías, con los hospitales, con los pacientes, con las asociaciones y con la industria farmacéutica, por supuesto. Porque yo creo que entre todos, y esto es responsabilidad y de aquí tiene que salir también el compromiso, tenemos que asegurar la equidad en el diagnóstico y en el tratamiento para los pacientes, tenemos que conseguir que el proceso sea mucho más ágil, mucho más transparente y que esos datos de 26 meses o de años o como lo queramos medir se reduzcan muchísimo y que primero los pacientes tengan acceso a los tratamientos y luego ya entre la Administración y las compañías se debatan precios, se debatan indicaciones, se debatan pues las condiciones de financiación. Porque yo creo que tenemos que entre todos conseguir que un contexto de certidumbre y de consenso entre todas las partes implicadas, no dejar a nadie fuera. Creemos plenamente en la colaboración y en el trabajo conjunto para resolver todos los problemas que tenemos a nivel sanitario. Y por último también, como os decía, tenemos que conseguir que este trabajo dé un fruto fundamental y es que toda la innovación que se esté desarrollando, toda la innovación que se esté produciendo en Europa acabe llegando a los pacientes de toda la Unión Europea y, por supuesto, acabe llegando a los pacientes, como decía también María Jesús, independientemente de su código postal. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, María, porque sin tener el reloj delante has tenido los 15. El trabajo online que se realiza en la actividad de la asociación. Ahora vamos a contactar, se va a hacer la conexión con el segundo ponente, que es don Miguel Ángel Calleja Hernández, que me parece que ya está, supongo que ya nos oye. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido a este congreso, ¿verdad? Y vamos a hacer una ligera semblanza de tu perfil profesional, ¿verdad?
que como es bastante largo lo voy a resumir un poco. En este caso, el doctor Miguel Ángel Calleja Hernández es especialista en farmacia hospitalaria desde el año 2000 y doctor en farmacia por la Universidad de Granada, aparte de varios másteres. Es jefe de servicio de farmacia en el Hospital Universitario Virgen Macarena, en Andalucía, desde diciembre de 2016 hasta estos momentos. Y ha tenido centros de trabajo anteriores, como el Hospital Virgen de las Nieves en Granada, el Reina Sofía en Córdoba, Hospital Santa Margarita, en fin, ha conocido realmente una red hospitalaria en sus tareas de especialista en farmacia hospitalaria. Es presidente de la SEF, y director de formación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. La SEF es la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Miembro del Comité de Dirección de la Sociedad Europea de Farmacia Hospitalaria, a su vez profesor de posgrado en la Universidad de Granada, es docente de posgrado, coordinador de guías farmacoterapéuticas de referencia, y es, a su vez, experto externo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con representación en la Unión Europea. Presenta experiencia en proyectos disruptivos, como almacenamiento de medicamentos en área de servicio de farmacia, banco de leche asociado al servicio de farmacia, farmacogenética, etc. Director de 54 tesis doctorales. Ha participado como IP, investigador principal, en 16 proyectos de investigación en ámbitos financiados en la Unión Europea, FIS y el Servicio Andaluz de Salud, director de CAIBER Granada, así como director de la Plataforma de Ensayos Clínicos del Instituto de Investigación de Granada, acreditado por el Instituto Carlos III desde 2015. Profesor invitado a universidades de Milán, Sao Paulo, Bogotá, Londres, Nueva York, y proyectos colaborativos con otros países en el ámbito de la evaluación de medicamentos, ¿no? Francia, Reino Unido, Italia, Holanda, Alemania, Suiza, así como experto de la Agencia de Evaluación de Medicamentos y Productos Sanitarios para el proyecto Antifalsificación de Medicamentos. Y luego 112 publicaciones en Medline y revistas indexadas de la European Journal y demás. Bien, con esta presentación creemos que el doctor Miguel Ángel Calleja sabe algo de farmacia hospitalaria, ¿verdad? Y yo creo que vamos a darle tiempo de su exposición, que le estamos haciendo sobre unos 15 minutos. A ver si es posible, arriba abajo. Buenos días, bienvenido y adelante, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Jesús, por tu amable presentación y tus cariñosas palabras. Muchas gracias a Degenes y a UCAM por la organización del evento. Ante todo, pediros disculpas por no poder estar ahí. Ya me gustaría y poder compartir con vosotros la mesa, pero bueno, las nuevas tecnologías en este caso nos vienen bien. Y bueno, y me encantaría estar con Isabel y con Marián en la mesa y con Jesús. Pero bueno, desde aquí a vuestra disposición para la presentación y, por supuesto, para las dudas que luego puedan surgir. Voy a compartir la presentación. Creo que la mesa en la que estamos es especialmente relevante. Ciertamente tenemos mucho que mejorar en el acceso a los medicamentos huérfanos, como nos comentaba Marián antes, en el tema de los tiempos, en el tema de la financiación, y creo que una de las cuestiones que podemos hacer es la que os voy a presentar. Hemos creado en el año 2020 el Observatorio Legislativo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos, y os quiero en los primeros minutos presentaros qué es el observatorio y después compartir con vosotros algo a lo que ha hecho referencia Marián con la legislación europea y cómo va a ser el proceso hasta que nos llegue a España y cómo puede influir en que se mejore mucho el acceso a estos medicamentos huérfanos en España y en el resto de Estados miembros. El observatorio se creó en el año 2020 y los impulsores han sido la Universidad de Alcalá. Me alegro que estemos en un entorno universitario
hoy también en ese sentido, porque me gusta que los proyectos tengan todas las visiones posibles. La universidad nos da métodos, nos da posibilidad de investigación y nos da mucho rigor. También Alexion, yo creo que el impulsor natural es Alexion con Ana y con el resto del equipo que han hecho la propuesta inicial y que nos han permitido el que ahora estemos ya aquí. Y por supuesto Cariotipo, que nos ayuda en toda la elaboración de informes y la organización de las reuniones, como ahora veremos. Claro, la idea del observatorio es contribuir al conocimiento en este tipo de enfermedades, generar evidencia científica y bueno, movilizar la agenda política para que las propuestas lleguen a la vida real, a los pacientes, y que nosotros podamos tener, y los pacientes, mayor acceso. Colaboran la Escuela Andaluza de Salud Pública y dos sociedades científicas, la de farmacología y la de nefrología, como avales. Y os presento aquí a todos los miembros del observatorio. Los miembros tienen perfiles muy diferentes. Hay compañeros que han sido consejeros de sanidad, o que han sido gestores, o que han sido cargos políticos relacionados con la sanidad. Tenemos también expertos en enfermedades raras, en enfermedades metabólicas. Tenemos también catedráticos de universidad. Tenemos también compañeros que se dedican al derecho sanitario. Hasta hace muy poco era miembro Julio Sánchez Fierro. La verdad es que le mando un recuerdo desde aquí. No puede seguir con nosotros y lo ha sustituido pues Ofelia de Lorenzo recientemente. En esta plataforma lo que intentamos es crear, bajo un paraguas académico, que este grupo de expertos nos permita generar esa evidencia. ¿Y cómo la concretamos, la evidencia? Pues la concretamos en la creación de informes legislativos sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos, la organización de foros y aulas virtuales, la difusión de todos estos informes, reuniones uno a uno con decisores políticos que están en el área del sector salud, para que estén más formados e informados de este tipo de enfermedades y de los medicamentos, y con esto podamos conseguir, con esa mayor información, que las propuestas vean la realidad y lleguen a nuestros hospitales, a nuestros centros de atención primaria y a nuestros pacientes al final. Bien, la actividad que hemos tenido hasta el momento han sido la realización de siete informes. Quiero destacar que empezamos en 2020 con la pandemia de la COVID-19, y esto hizo que las primeras reuniones fueran todas virtuales, y ya hemos complementado con algunas reuniones presenciales. Los temas, pues son temas que Marian ha comentado antes. Yo creo que el tema de precio y reembolso ha sido, digamos, el tema de uno de nuestros informes, con propuestas concretas de cómo debemos abordarlo para que el acceso sea mejor y más rápido. La contratación innovadora, que en fármacos de alto impacto económico puede ayudar a la accesibilidad. Soluciones de diagnóstico precoz, con la asimetría que tenemos en España, con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que en realidad hace que haya una variabilidad. En el caso concreto del diagnóstico precoz, la variabilidad es que en algunas comunidades se hace la determinación de 8 enfermedades genéticas raras en el nacimiento, y en otras se hace hasta 44. Debo decir que Murcia es una de las que mayor prestación tiene en este sentido. ¿Y cómo podríamos hacer para que el número fuera máximo en todas las comunidades autónomas? Incentivos para la investigación, cómo gestionarlos, cómo hacerlos llegar a los grupos de investigación. Hemos hecho 8 foros y encuentros con decisores políticos y unas 50 reuniones uno a uno con estos decisores políticos, para hacer que las propuestas legislativas puedan llegar a la realidad. ¿Y qué impacto hemos tenido? Pues fíjense, antes del 2020, cuando nos constituimos como observatorio, había habido una serie de iniciativas parlamentarias, concretamente 22 iniciativas parlamentarias, y desde 2020, por supuesto, no solo influye el observatorio, pero ahí está el antes y el después, pues se han realizado casi 4 veces y media más iniciativas parlamentarias para llevar a cabo modificaciones que generan un mayor y un mejor acceso. Bien, pues en 2020, con la
En 2020 se inicia la COVID-19. La COVID-19 fue realmente una situación muy dura, yo creo que probablemente la más dura que hemos vivido muchos, y, y la situación generaba muchos aspectos negativos que no los voy a destacar, pero quiero destacar uno positivo, y fue el tiempo de acceso de los fármacos y las nuevas indicaciones para tratar la COVID-19 y para la vacuna y prevención de la COVID-19. Los tiempos fueron galácticos. La investigación se acortó muchísimo y fue muy rápida. Claro, ante esta situación nos planteamos, ¿somos capaces de dar una respuesta rápida cuando la situación es así de grave? Y pensamos, bueno, pero es que la situación es así de grave para todos y cada uno de nuestros pacientes que tienen una enfermedad rara. Por tanto, deberíamos ser capaces de hacerlo aunque no hubiera COVID-19, porque su situación sí es como la de todos en el COVID-19. Por tanto, la propia Unión Europea crea un proyecto que se llama EU for Health, Unión Europea 4 de For Health, y es un proyecto de 2021 a 2027 con una dotación económica importante y con dos objetivos legislativos muy claros. En primer lugar, una propuesta de directivas sobre medicamentos de uso humano y, en segundo lugar, un reglamento sobre medicamentos de autorización y control de medicamentos de uso humano, con la idea de mejorar el acceso y el acceso a los medicamentos en la Unión Europea. O sea, ¿cómo podemos hacer lo que hemos hecho en la COVID, pero siempre, ¿no? Y esto yo creo que es una cuestión importante, porque fijaros que, como comentaba Marian, el reglamento europeo 141/2000, que es el que regula los medicamentos huérfanos, ha tenido un impacto muy, muy positivo en el sentido de que ahora tenemos mucho más acceso, pero no es suficiente. No es suficiente. Y consideramos una oportunidad de oro el que esta directiva y este reglamento nos permitan, específicamente en los medicamentos huérfanos, disponer de un mayor acceso a los mismos. Ya tenemos el borrador desde abril y tenemos hasta el 8 de noviembre para hacer todas las alegaciones y todas las sugerencias de cambio sobre el mismo. El proyecto os lo tengo en la diapositiva. La idea es que hasta en 2027 pueda haber una transposición directiva en cada uno de los Estados miembros, pero sí se quiere que en 2024 la Comisión Europea publique el dictamen en el que se incluirán los comentarios aceptados. Por tanto, estamos en un momento muy, muy importante y quiero compartir con vosotros nuestra percepción desde el observatorio y nuestras sugerencias de cambio y de mejora. En esta propuesta legislativa, la Unión Europea considera que para agilizar el proceso de los medicamentos huérfanos, unifica el Comité de Medicamentos de Uso Humano, englobará a los medicamentos huérfanos, cuando hasta ahora hay un comité de medicamentos de huérfanos específico, donde hay pacientes representados. Sin embargo, en el comité global no tenemos pacientes representados. A nosotros nos parece que esta cuestión es de vital importancia. Por un lado, porque no podemos perder la participación del paciente. Lo contrario, lo que queremos es ampliar la participación de los pacientes en los comités decisivos. En ese comité general debería haber un paciente y no lo hay, o una representante de pacientes, y en el de medicamentos huérfanos sí hay un representante ahora. Entonces, nuestra propuesta es que se siga disponiendo de ese comité específico de medicamentos huérfanos por la particularidad y la singularidad de estos medicamentos, por la baja prevalencia, por la situación singular en la que en realidad no tenemos alternativa terapéutica en muchas de ellas. Y por todo eso creemos que la especialización es importante. Ajustar los tiempos de respuesta, por supuesto, y mantener o ampliar el número de representantes de pacientes. Por tanto, conservarlo y tener un procedimiento diferenciado de medicamentos huérfanos con unos tiempos diferentes y menores. Miren, otra de las propuestas legislativas que hay en el borrador consiste en diferenciar entre medicamentos huérfanos y medicamentos huérfanos que cubren una especial necesidad no satisfecha. Por la definición que nos ha dado Marian hace un momento, todos los medicamentos huérfanos cubren una necesidad no satisfecha. Por tanto,
entendiendo la propuesta, porque es verdad que hay medicamentos huérfanos que vienen a una enfermedad que ya tenemos alternativas y es una más que tiene una mejora o es una línea terapéutica posterior o el fármaco es oral en vez de inyectado, es decir, tiene una innovación. Pero entendiéndolo, en realidad, primero modificar la definición porque la definición está en la normativa y sí, por supuesto, en situaciones que sea el primer fármaco para esa enfermedad rara, pues evidentemente unos tiempos más cortos. Y cuando ya tengo opciones terapéuticas y la innovación no es disruptiva, sino que es incremental, pues a lo mejor otro tiempo, pero se puede hacer de formas diferentes que el desglosar entre esos medicamentos huérfanos que cubren una necesidad no satisfecha, porque entendemos que todos o prácticamente todos lo hacen. Luego, otro aspecto importantísimo es el tiempo de la exclusividad. El tiempo de la exclusividad para esos medicamentos huérfanos que han sido considerados de especial aportación o necesidad no satisfecha si se mantiene en los años actuales, pero para el resto se permite a partir del 8º año que se haga la presentación del biosimilar y para que cuando pasen los 10 años el biosimilar pueda haber sido comercializado. Entendemos que la iniciativa es buscando la mayor eficiencia, pero también entendemos que una de las formas de promover el que los laboratorios farmacéuticos investiguen en enfermedades raras precisamente es que esta exclusividad permite un retorno de la inversión realizada y no todos los laboratorios invierten en este tipo de enfermedades. Por tanto, no estaremos facilitando el que se investigue más y mejor en estas enfermedades. Perdona, doctor Calleja, le quedan 5 minutos. Sí, no hay ningún problema. En menos terminaré. Muchas gracias, Jesús, por el aviso. Por tanto, creemos que sí, que hay que establecer esos incentivos fiscales para las enfermedades raras, para los medicamentos huérfanos, eximiendo de abono de tasas que todavía se mantienen y un ámbito regulatorio que nos permita acortar los tiempos y aumentar la accesibilidad a estos medicamentos, pero se puede hacer de formas diferentes. Por tanto, en esta diapositiva les presento nuestras 10 principales propuestas en nombre del observatorio y de todos los compañeros, profesionales sanitarios, pacientes y todos los que hemos estado trabajando durante este tiempo. Agradezco vuestra atención. Quedo disponible para cualquier pregunta que tengáis o aclaración y yo estoy con una visión bastante optimista de esta nueva regulación, que aparte, después de 23 años de la regulación anterior, ya hay una necesidad regulatoria y legislativa que sea un marco común para aumentar ese acceso, para reducir los tiempos que nos comentaba Marian, y no solo a nivel de la Unión Europea, sino también en esta legislación aparecerá el tiempo, y debe aparecer el tiempo que los Estados miembros tenemos para dar una respuesta y que no haya tanta asimetría en cuanto a las decisiones y a los tiempos. En el informe White, publicado recientemente, hay una diferencia entre los diferentes países muy agresiva. Países como Alemania tienen unos tiempos de respuesta muy reducidos que no llegan ni a 50 días entre la autorización y la decisión de financiación, y España, pues los tiempos que nos comentaba antes Marian, que como veis son bastante mejorables. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Calleja, por su exposición. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente ponente y las preguntas de los presentes las haremos al final de esta tercera intervención. ¿De acuerdo? Vale. En este caso, doña Isabel Pineros Andrés es doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y posgrado en Evaluación de Tecnologías Sanitarias por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Funcionaria del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares del Estado, que actualmente en excedencia, y lleva más de 2 décadas de experiencia en los ámbitos relacionados con el desarrollo y acceso al medicamento. Si en una primera etapa de investigación en la Facultad de Farmacia de la Complutense siguieron otras en la Administración Pública en ámbitos como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y, finalmente, en la Dirección General de Cartera Común del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, donde ha ejercido en los últimos años como vocal asesora. En esta última etapa, en la Dirección General de Cartera Común del SNS y Farmacia, ha realizado labores de evaluación, estrategia, negociación y coordinación en la financiación y fijación de los precios de los medicamentos, siendo hasta febrero de 2021 miembro vocal y secretaria de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Desde el 1 de febrero del año 2021 es directora del nuevo Departamento de Acceso de Farmaindustria, realizando en la patronal labores de representación institucional, seguimiento y análisis de la situación de disponibilidad, así como elaboración y coordinación de propuestas para mejorar el acceso a los medicamentos. Bienvenida, doña Isabel Pinero, y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, tengo que agradecer a Juan, a Miguel Ángel, a todos los organizadores de este fabuloso congreso de genes. Para Farmaindustria es un honor estar aquí, para mí personalmente también. Ahora mismo trabajo en Farmaindustria. Farmaindustria, lo ha comentado Jesús, es la patronal de la Asociación Nacional de Industria Farmacéutica Innovadora en España y ahora mismo representa a 140 compañías farmacéuticas nacionales y multinacionales. ¿Y cuál es el objetivo de Farmaindustria? Pues el de la industria farmacéutica, que es investigar y desarrollar medicamentos para conseguir mejorar la salud de los pacientes. Y en este caso también de los pacientes con enfermedades raras. La verdad es que me sumo a lo que ha comentado Marian, tener a María Jesús comentando cuál es su situación, cuál es la situación de Ángel, que no tiene todavía una enfermedad diagnosticada, pues te anima a que ahora que estamos aquí en representación de la industria farmacéutica, a tener que seguir trabajando intensamente para conseguir mejorar en el diagnóstico y en el conocimiento de las enfermedades. Porque solamente conociendo las enfermedades podemos investigar y desarrollar un medicamento. Un medicamento no surge de una manera espontánea, sino surge gracias al conocimiento que se tiene de esa enfermedad. Si no se conoce la enfermedad, no se puede desarrollar un medicamento. Entonces, bueno, es verdad que tenemos un camino en los últimos 23 años que ha sido un camino, yo creo que muy positivo. Se han conseguido desarrollar muchos nuevos medicamentos para enfermedades que hasta ese momento no tenían ni siquiera un nombre, pero evidentemente nos queda muchísimo por hacer. Aquí tenéis unos datos, no voy a incidir en ellos, son datos generales de cuántos españoles tienen estas enfermedades, aproximadamente 3 millones, que seguramente que habrá más, porque bueno, la enfermedad debuta cuando debuta y muchas veces ya llevas con la enfermedad mucho tiempo. Tenemos que tener en cuenta que un porcentaje muy elevado afecta al colectivo pediátrico, a los niños, y que además, bueno, pues solamente se estima que el 5% tienen un desarrollo de un medicamento potencial. Pero luego tenemos cifras positivas. En España se hace mucha investigación clínica. La mayoría, el 90 y pico % de los promotores es la industria farmacéutica y se hace investigación clínica de calidad. Esto significa que hay muchos pacientes españoles que pueden acceder a esos ensayos clínicos. Ensayos clínicos que en enfermedades raras son el 25% del total de ensayos clínicos que se hacen en España. Es un porcentaje elevadísimo si se tiene en cuenta que estas enfermedades son enfermedades muy minoritarias. Y además, esta investigación clínica de calidad se hace en las etapas iniciales. Sabéis que en el desarrollo de una investigación clínica hay 4 fases y no es lo mismo hacer un ensayo clínico en una fase 3 que tener en España las fases 1 y las fases 2. Eso significa que hay pacientes españoles que pueden acceder a medicamentos que se prueban por primera vez en un paciente. Y eso supone a lo mejor años hasta que se consiga autorizar el medicamento. Con lo cual, bueno, pues es una buena noticia, es una ventaja para estos pacientes, para los profesionales que pueden tener un medicamento disponible para poder decirle al paciente que está en su consulta, tenemos la oportunidad de incluirte en un ensayo clínico, y, por supuesto, para el Sistema Nacional de Salud,
que le permite, bueno, pues tener, gracias a también nuestra red hospitalaria, donde se hace una excelente investigación, tener alojados toda esta investigación, además de la asistencia. ¿Qué tenemos después de la investigación? Tenemos la autorización. Aquí tenéis solamente números grandes. La autorización es cuando el medicamento se ha investigado y se ha desarrollado, tiene que ir a la agencia europea, porque eso sí es un proceso centralizado a nivel europeo, donde se consigue la autorización. Y no está garantizado el éxito. Cuando un medicamento llega a pedir una autorización, probablemente es que otros muchos han caído por el camino. Tenemos el año pasado 41 nuevos medicamentos con nuevos principios activos. Hasta ese momento no había principios activos y de ellos tenemos 21 medicamentos huérfanos. Esto es un porcentaje elevadísimo. Pero es que además los medicamentos huérfanos no son medicamentos huérfanos siempre, sino que esa designación se pierde con el tiempo. De manera que desde el año 2000 tenemos 240 medicamentos huérfanos que ahora mismo permanecen siendo huérfanos 142. La gráfica de la izquierda representa todos los que se han autorizado y la gráfica de la derecha es la fotografía hoy de cuántos permanecen siendo medicamentos huérfanos. Esta es una gráfica que, bueno, un poco refleja cuál es el camino ascendente. A mí siempre me gusta en positivo, hacia el éxito, desde que el medicamento se investiga hasta que el medicamento llega hasta el paciente en el hospital. Y es un camino largo en el que intervienen distintas etapas y en el que intervienen distintas organizaciones con distintas competencias. Tenemos una etapa inicial, que es la que he comentado, de investigación y desarrollo, que es la compañía farmacéutica, una autorización que se realiza en la Agencia Europea del Medicamento, es la Comisión Europea la que autoriza, pero luego tenemos una etapa nacional en la que un medicamento no puede comercializarse hasta que se decide la financiación y el reembolso por el Sistema Nacional de Salud. Pero tampoco ahí está el medicamento disponible. Una vez que se ha decidido la financiación, tenemos 17 comunidades autónomas que tienen competencia en la gestión de esa prestación farmacéutica y es ahí cuando deciden o se pone el medicamento de manera inmediata a disposición de los pacientes. Es decir, si veis, tenemos distintos organismos y distintas decisiones. Esta gráfica no se ve nada. Solamente quería mostraros el volumen, el número de medicamentos que se han autorizado en el año 21, en el 22 y lo que llevamos en el 23, medicamentos huérfanos. La gráfica, la barrita azul representa los medicamentos huérfanos que están financiados. La barrita naranja representa los medicamentos huérfanos que todavía no han tocado la puerta de España. Son medicamentos que están autorizados, pero todavía no han mostrado intención en comercializar en nuestro país. Son muchos. Pero es que los más numerosos son la barrita gris, que son los que están en estudio. Son estos medicamentos que están autorizados por la Comisión Europea, pero que en este momento están en la mesa del Ministerio de Sanidad sin decisión de financiación. Pero detrás de cada medicamento hay una enfermedad. Lo que he hecho ha sido poner una lupa en los que se autorizaron en el año 22 y en el año 23. He quitado los del 21 porque ya no me cabían y he puesto detrás de cada medicamento hay una enfermedad. Hay una enfermedad que es un tratamiento, con un tratamiento potencial y detrás hay unos pacientes que están esperando. No me voy a entretener en leerla porque además son enfermedades, bueno, pues de hecho tienen nombres de las personas generalmente que las descubren, pero son muchas y muchos medicamentos. Si los agrupamos en función de si están en estudio, si todavía no han llegado a España o están financiados y contabilizamos, hacemos la contabilidad del tiempo que se ha tardado, pues fijaos que entre los que están financiados, que aparecen solamente estos últimos 5, el tiempo medio está entre 301 días y 460 en la financiación. Pero en los que están en estudio, tenemos medicamentos que están en estudio, están en la mesa del Ministerio desde hace 500 días. Es decir, hay mucho que avanzar. Tenemos una autorización rápida, tenemos una investigación exitosa, pero luego tenemos un cuello de botella a la hora de decidir la financiación.
Y esto es evidentemente hay que trabajar, hay que colaborar. Nosotros como sector farmacéutico tenemos que colaborar con la Administración para conseguir que este cuello de botella no sea el obstáculo para que un paciente que lleva tanto tiempo pueda no tener el medicamento. Si veis en el último informe, esto es un estudio que se publica, participa Farmaindustria con la patronal europea, y es un informe que se publica todos los años, donde verdaderamente se hace una comparativa de los medicamentos, cuánto tardan en estar financiados y disponibles en los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Y si veis en esta gráfica, lo que se compara es dentro de España, dentro de esos medicamentos que están en el estudio, que los medicamentos huérfanos son los medicamentos que ahora mismo tienen menor disponibilidad en nuestro país con respecto a los demás medicamentos, y además tienen los tiempos más largos. Es decir, hay un problema a la hora de decidir la financiación, hay un obstáculo, y estos medicamentos tardan mucho en tomarse la decisión. ¿Qué hacemos? Bueno, en Farmaindustria hemos elaborado un documento de propuestas que ya conoce la Administración, que lo hemos compartido con ellos, en donde buscamos fundamentalmente ponernos manos a la obra para conseguir salvar ese obstáculo, para conseguir que estos medicamentos lleguen a todos los pacientes, teniendo en cuenta que estos medicamentos no son como los demás, su investigación y su desarrollo clínico no es como el de los demás, no tenemos el número de pacientes que nos gustaría para poder hacer la investigación porque una enfermedad minoritaria no tiene tantos pacientes, con lo cual la investigación clínica no puede ser la misma que para un medicamento de una enfermedad mayoritaria, y hay que tener esa sensibilidad y un reconocimiento especial hacia estos medicamentos. Algunas de estas propuestas pues, son tan sencillas como un procedimiento. No hay un procedimiento de financiación. No existe un proceso específico en el que tú te decidas, cuando una compañía farmacéutica toca la puerta del Ministerio, en qué momento se va a producir esa evaluación, cuál va a ser ese intercambio de información para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible. No existe un procedimiento reglado. Además, un aspecto que creemos que es muy importante en estas enfermedades es la participación de los pacientes. Los pacientes no están en el proceso de financiación, tampoco están los clínicos, no están reconocidos. Un paciente con una enfermedad rara es un experto en su enfermedad, igual que el clínico. Hay que consultarles, no se puede hacer de espaldas a los pacientes. Tenemos también que tener en cuenta los criterios de financiación. Ahora mismo, el principal criterio por el que no se financian los medicamentos es porque se considera que el medicamento genera mucho impacto presupuestario. Pero es que el impacto presupuestario no es lo que cuesta un medicamento, el impacto presupuestario es lo que cuesta la enfermedad, que no se mide, no se cuantifica, y qué es lo que aporta ese medicamento a la enfermedad, que tampoco se cuantifica. Con lo cual, estos criterios que están en la Ley de Garantías hay que utilizarlos completamente, no solamente los aspectos económicos. Hay que cuantificarlos teniendo en cuenta la importancia que tiene la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, las necesidades de los colectivos, que en este caso son las enfermedades minoritarias, pero también hay colectivos oncológicos, otros pacientes que necesitan sus medicamentos, y tenemos que ser capaces de tener en cuenta el valor del medicamento con la perspectiva social. Una enfermedad rara tratada con un medicamento huérfano en un niño significa a lo mejor que ese niño puede ir a la escuela y sus padres, su madre, su padre, pueden seguir trabajando. Y eso hay que contemplarlo también, eso es el valor social del medicamento. Otro aspecto fundamental que se incluye es el aspecto de equidad. No se puede percibir que un mismo paciente es tratado de manera diferente en función de la comunidad autónoma en la que resida. Creo que el Ministerio de Sanidad tiene que liderar ese papel coordinador y conseguir que todas las comunidades autónomas se pongan manos a la obra para apostar por esa equidad territorial. Aquí tenéis un poco, podéis consultarlo en la página web de Farmaindustria, no me voy a extender más. Y luego otra propuesta que hemos también compartido con la Administración y que hemos trabajado es una propuesta para el acceso temprano. Estos medicamentos no son medicamentos que pueden estar 700 días esperando encima de una mesa para tomar una decisión. Hay que trabajar por un proceso de acceso temprano que permita que en el momento que se tiene la autorización europea, que la Comisión Europea tiene la autorización, ese medicamento pueda estar disponible para los pacientes. Y la compañía farmacéutica tiene también que comprometerse a ello.
O sea, tiene que existir un compromiso mutuo, administración, compañía farmacéutica, para conseguir que ese medicamento no esté 700 días esperando a ser comercializado. Este documento también lo podéis, si os interesa, o me lo podéis pedir a mí, está a disposición en la página web de Farmaindustria. Y, bueno, fundamentalmente creemos que este procedimiento de acceso rápido, el que debe elegir los medicamentos debe ser la Administración, porque no dudemos que la Administración es la primera que tiene que tener o tiene interés en que esos medicamentos estén lo antes posible para los pacientes que lo necesitan. Creemos que los criterios los tiene que fijar la Administración. Estos medicamentos huérfanos, sin duda, cumplen estos criterios para ser elegidos. Aquí tenemos toda una serie de etapas en las que creemos que con un diálogo temprano entre la compañía farmacéutica y la Administración es posible llegar a un acuerdo. Lo más importante para una compañía farmacéutica es tener predictibilidad y es saber qué es lo que le va a pedir el Ministerio de Sanidad para poder tener un medicamento financiado y poder prepararse. Y antes incluso de que el medicamento esté iniciado su proceso de financiación, ya haber colaborado con la Administración para conseguir en ese diálogo temprano llegar a un acuerdo lo antes posible. Y para finalizar, un poco como conclusión, creo que me estoy adaptando al tiempo, los 3 puntos más importantes, los grandes avances que se están realizando en investigación y desarrollo de medicamentos, pero hay mucho por hacer. Que además hay un gran número de medicamentos huérfanos que se autorizan en la Unión Europea. El año pasado 1 de cada 3 de los medicamentos huérfanos que se autorizaban eran huérfanos, pero tenemos que ser capaces de superar esa tercera etapa, esa etapa de financiación, de inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Para ello tenemos que conseguir revisar el modelo actual, claramente no funciona. Para conseguir, ¿qué queremos? Bueno, pues que los pacientes tengan los medicamentos que necesitan, pero cuando los necesitan. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. La exposición está muy clara. Y bueno, una vez terminadas las intervenciones, vamos a ver si podemos conectar con el doctor Calleja. Eso es. Muy bien, ya tenemos aquí a don Miguel Ángel de nuevo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Vamos a iniciar el turno de preguntas. Entonces, yo voy a romper un poco el hielo antes de que inicien las preguntas los demás, que los vemos con cara muy interesada, pero ha habido muchísimos datos aquí que esperemos que no se les pierdan, aunque les han quedado algunos conceptos muy claros. La primera pregunta que yo voy a hacer a los tres, porque de distintos puntos de vista el tema que se ha tratado, donde se ha insistido es el mismo. Yo les quería preguntar a los tres que me contestéis por el orden que consideréis, que una vez autorizado, una vez puesto en conocimiento, después de que la EMA, Agencia Europea del Medicamento, ha autorizado un medicamento y nos viene a nuestro país, una vez esto, que se han visto los aspectos técnicos, es decir, los temas de seguridad, los temas de eficiencia, los temas de relación a la enfermedad que pretende curar, están ya supervisados y se les ha dado el visto bueno, esa dilación que hay, que la pregunta es, ¿tiene más que ver con el IPT que está en revisión? Es el índice de posicionamiento terapéutico, para los que no entendéis el palabra. Si es la IPT la que produce esto, ¿cuál es el factor que pensáis que produce más dilación o que es la dilación que es la que se pretende evitar? Gracias. Empezad como queráis. Yo empezaría casi con la doctora Pinero, que es la última, y vamos al revés. Adelante. Bueno, yo creo que el informe de posicionamiento terapéutico no es un problema. El problema quizá es que estamos poniendo demasiadas etapas que no podemos abordar. El informe de posicionamiento terapéutico es un informe que
sin duda serviría para avanzar en el proceso de evaluación para llevar el medicamento a la Comisión de Precios, pero es importante que ese informe esté a tiempo. Y hay un problema quizá que nos tendríamos que plantear, y es que no podemos pretender rehacer lo que ya ha hecho otro antes. Lamentablemente estamos todo el rato reevaluando. La EMA hace una evaluación, el IPT hace otra evaluación, la Comisión de Precios quiere otra evaluación, luego tenemos en las regiones otra evaluación, porque existe la falta de confianza o la falta de reconocimiento del que la evaluación que se ha hecho antes está bien hecha, porque no la has hecho tú. Entonces, creo que lo que hace falta es organizar el modelo, definir qué rol va a tener cada uno de los agentes, que tienen un rol muy importante, pero no podemos pretender que todos hagamos todo, y sobre todo tener un proceso claro, un modelo claro, con unos criterios claros, y que la industria farmacéutica sepa, aquí en España, para tener un medicamento financiado tiene que pasar esto. Buena respuesta, y además nos la dice una doctora que ha estado en la Administración y ahora está en Farmaindustria, con lo cual ven los dos puntos. Profesor Calleja, díganos su opinión sobre esta pregunta. Sí, completamente de acuerdo con Isabel. Yo creo que quizá añadiría probablemente que mi percepción es que el proceso de decisión de financiación a nivel nacional creo que se lleva bastante de este tiempo que hemos estado comentando, y como ella dice, las reevaluaciones que posteriormente se hacen a nivel regional o local. No olvidemos que hay 11 comunidades autónomas que la decisión ni siquiera es regional, sino que es hospital por hospital si se tiene o no el fármaco y en qué posicionamiento. Creo que para hacerlo de una forma más ágil, primero, empezar antes. Es decir, cuando se propone a la agencia europea, tú ya puedes empezar a ir haciendo el informe de posicionamiento y, por tanto, la decisión de financiación. Segundo, yo creo que hay que dotar de más recursos en este caso, Dirección General de Farmacia por la parte de la financiación, Agencia Española del Medicamento. Se tuvo la iniciativa de los nodos con Revalmed, que ahora está un poco a ver cómo se continúa, a ver cómo queda el tema jurídico después del 14 de noviembre, pero yo creo que la dotación económica para el proyecto Revalmed era simplemente para formar a los evaluadores, pero no podemos. A mí hay dos modelos que me gustan mucho. Por un lado, el IQUIC te responde en 15 días, sí o no, el IQUIC alemán, si hay financiación o no la hay. Y luego otro modelo también que me parece muy interesante es el del NICE, porque el NICE tiene agentes externos de universidades o de institutos de evaluación que se dedican a trabajar para el NICE y tienen el informe en un tiempo récord. Es decir, que yo lo que veo es que nuestros evaluadores tienen otras múltiples actividades y no le pueden dedicar el tiempo necesario. Y esto se consigue con recursos, pero también con alianzas, con equipos que puedan estar preparados. Yo pienso siempre en la universidad, gente que pueda ayudarnos y que en un tiempo récord, con una financiación adicional, puedan colaborar. Gracias. Doctor Calleja. Y doña María nos dice doña María su opinión. Bueno, yo creo que mis compañeros de mesa lo han explicado muy bien, tanto Isabel como Miguel Ángel. Y yo, por añadir un poquito más y no repetirme a sus comentarios con los que estoy, insisto, totalmente de acuerdo, yo creo que también es importante que dentro de ese proceso ayudaría, en mi opinión, que se contase y se pidiese opinión a los expertos. Estoy desde luego de acuerdo que no hace falta reevaluar yo a lo reevaluado. En la EMA, España forma parte de la EMA, está la Agencia del Medicamento y no se debería hacer, pero también incluso en el caso cuando haya dudas y cuando haya necesidad de información, yo creo que hay que tener identificado y hay que recurrir e ir a preguntar a los expertos clínicos de la enfermedad y, por supuesto, a los mayores expertos de la enfermedad, que son los pacientes. Yo creo que eso también podría ayudar. Muchas gracias. Bueno, vamos a, como es que tenemos la limitación de tiempo, como podéis imaginar, vamos a pasar a las preguntas del público. Creo que don Juan Carrión tenía el micrófono en mano, no sé si va a preguntar algo Juan, pero solo podemos admitir del público una pregunta una vez que Juan intervenga.
¿Vas a intervenir, Juan? ¿Sí? ¿Dónde? Hay una mano levantada allí, pues venga, vamos a ver su pregunta y nosotros se la repetiremos, la pregunta al profesor Calleja si no lo oye. Adelante. Buenos días. Bueno, mi intervención no es una pregunta per se. Yo soy una mamá afectada de una niña con una enfermedad sin diagnóstico y me ha gustado mucho que por varias partes pongáis en importancia, ¿no?, esa voz del paciente y los que estamos detrás, porque ya no una pregunta porque no tengo, o sea, tampoco quiero que se me responda, sino que poner un par de cuestiones sobre la mesa, ¿no?, porque al final de todas esas investigaciones, de todos esos procesos, de todo eso, hay una familia detrás de unos niños que cada 8 horas tienen que tomarse un medicamento de manera crónica. Detrás de todo eso estamos nosotros. Y por exponer un par de barreras que yo me encuentro y me he encontrado a lo largo de todos estos años, bueno, pues por dejarlas ahí, ¿no? Es una, que los medicamentos pediátricos tengan algunos horribles sabores que hacen de nuestra vida diaria un horror. Que yo soy adulta y sé que me lo tengo que tomar y me lo tomo, pero un niño con esa barrera es bastante difícil. En mi caso, ahora mismo, casi por desgracia, pero bueno, como ha tenido que subir de nivel, ya puede tomarse en comprimido, pero cuando era líquido, pues era horrible. Y me consta que son muchas familias que pasamos por esto. No sé quién tiene la mano, no sé quién está detrás de eso, pero desde luego es una barrera importante que en el día a día, en casos como nosotros, pues nos afecta mucho en nuestra vida diaria. Y quería dejarlo ahí. Otra, mi hija también necesita recibir un medicamento que viene de Italia, no está en España. Y otra barrera en la que yo me encuentro como madre, como paciente y como afectada, que yo cada 2 meses y medio, para que a mi hija le llegue su medicamento, es una barrera importante porque tengo que pedir cita presencial con el médico, que me la dé a tiempo, poder llegar a esa cita si puedo, que me dé una receta en papel porque no la puedo solicitar de otra manera. La receta en papel, ese papel lo tengo que escanear yo, lo tengo que mandar a medicina extranjera yo, y entonces ellos me responden y entonces ellos tengo que pasar por todo ese proceso cada 2 meses y medio cuando se trata de una enfermedad crónica, de un tratamiento crónico. Y creo que eso podría hacerse de mejor manera, de sistematizarse de alguna otra manera, porque son ciertas barreras que creo que podrían ser solventadas más eficientemente para no acarrearnos todo esto que ya bastante tenemos. No era pregunta de por sí, era mi aportación como afectada directa y quería exponerlo, pues, puesto que era cuestión de medicamentos. Ya está. Gracias.
Muchísimas gracias por su aportación, porque en fin, entendemos que es algo que crea una respuesta, que son las dificultades. Aparte de las barreras físicas que se han comentado al principio, en muchos lugares, tenemos las barreras administrativas, barreras de situaciones que se producen en los distintos centros, y lógicamente la persona que lo sufre es la que tiene pues, todos los inconvenientes del mundo, y son una barrera detrás de otra. Bien, es verdad que estamos hablando de esto, de enfermedades, que ya se ha comentado aquí la frecuencia de este tipo de enfermedades, y se llevan muy pocos años peleando y luchando con esto. Por eso es muy importante, considero, lo que han comentado los ponentes en sus propuestas, tanto a nivel autonómico como ministerial o europeo, el que los pacientes estén representados. De hecho, la asociación es la que ha organizado este congreso internacional. ¿Por qué? Para dar visibilidad, para que lo conozcan. Nosotros, dentro de lo que es la administración, como en mi caso, pues tenemos que estar continuamente respondiendo a estos casos para que los profesionales de la medicina, que algunos no conocen de lo que estamos hablando, se impliquen. Hay unos que sí los conocen muy bien, hay investigadores, se están haciendo ensayos clínicos, pero todavía no tienen la visibilidad, no tienen la trascendencia que deben de tener. Y en esto es la labor que tenemos en el día a día. Yo sé que es difícil contestar estas situaciones, como la del caso de Ángel, caso suyo, como hay algunos otros casos. Yo voy enterándome de la mayoría de ellos, no por los papeles, sino conociendo las asociaciones. La de ELA, la fibrosis quística, la de, bueno, podemos comentar hemofilia. Hemos estado con muchísimas de ellas cerca, al lado de ellos, y ahí es cuando lo conoce. Claro, decirle a todo el colectivo sanitario que venga y lo conozca, por eso deben de estar presentes las asociaciones, deben estar presentes los pacientes, para exponer claramente su caso, que es fundamental. Así que, de verdad, que tienen nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo, y entendemos las dificultades por las que pasáis muchísimo de vosotros. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguna intervención más? Es que ya no tenemos más tiempo, por lo tanto, de verdad que yo doy las gracias a Marián, a Isabel y a Miguel Ángel por su participación, de verdad, por el tiempo que le han dedicado a este tema, y sobre todo porque nos han alumbrado muchísimas cuestiones. Podríamos hablar mucho más tiempo, pero el Congreso sigue y nosotros, yo creo que hemos aportado aquí un granito de arena. Muchas gracias. Recordarles ahora que vamos a hacer un breve descanso, volvemos a las 12:15 y a la vuelta volveremos a pasar el código QR. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, yo le voy a decir a Casimir. Sí. Hola, buen día. Soy Romina Armando, ¿cómo va? Perfecto, gracias. Muchas gracias por todo, ¿eh? Ya me voy a desconectar, gracias.